Hola, buen día a todos. La clase de hoy pues sería la última que tendríamos de manera síncrona. Entonces lo último que me gustaría ver con ustedes pues es sus dudas sobre los ejercicios que les dejé para el martes pasado. Entonces vamos a ir viendo de uno por uno y ustedes me van diciendo qué dudas tuvieron en cada uno de los ejercicios. Bien, entonces este sería el 5. Los primeros 4 son los que habíamos visto o resuelto en la clase anterior. Entonces me gustaría saber si hay alguna duda con respecto a este ejemplo. Pues por mi parte no, profe. ¿No? Los demás. No, tampoco de mi parte en ese. ¿No? Nadie, todos pudieron hacer ese sin problemas. Bien, ok. Entonces, los siguientes pues serán ya ver cuestiones del último tema que vimos, que era como interruptor, y algunos otros con los modelos que habíamos visto de pequeña señal. Entonces, en este ejercicio, pues la idea era analizar cuál es el comportamiento en saturación. Entonces, no sé si alguien tenga dudas en este ejercicio 6. Profe, ahí para verificar que el transistor esté operando en modo activo, sí podemos tomar B como 50, ¿verdad? Sí, pero Digo para beta, el modo perdón. activo, sí. Sí, la otra sería nada más cuando está ya forzado. Pero sí, creo que este ejercicio se conecta con uno anterior, donde sí consideraban beta 50. Ah, ok, gracias. Doctor, ¿eso lo puede realizar? Es que la verdad creo que me confundí con unos cálculos y, o sea, la verdad no sé si llegué al resultado correcto. Ok. Bien, entonces la clave de aquí, acuérdense que son cómo están las uniones en el transistor. Entonces, para el modo activo, siempre vamos a suponer la caída de aquí en polarización directa, ¿no? Que serían los 0.7 volts. Okay. La beta, sí, ahí me faltó ponérselas, pero en el ejercicio anterior era una beta de 50. Pues vamos a considerar esa beta. Ok, bien. Entonces, aquí lo de la beta no era necesario si ya les están dando el... Ah, no, perdón, aquí nada más les están dando el voltaje de base, que sería este de aquí, 1.7.
Ok. Entonces, recuerden que nosotros vamos a analizar el circuito en dos puntos posibles. Es o en la base o en el emisor. Y eso depende de si existe o no resistencia en ellas. ¿Ok? En este caso, como tenemos una resistencia en la base, entonces el análisis se comienza justo en ese punto donde está la resistencia. Cuando tenemos resistencia en emisor, pues normalmente comenzamos haciendo el análisis para obtener la corriente en el emisor. ¿Okay? Entonces, en este caso, pues lo primero que podríamos calcular sería la corriente de base. ¿Okay? Y pues en este caso tenemos la resistencia conectada entre estos dos puntos. De un lado tengo 0.7 y del otro lado tengo lo que yo supongo está en polarización directa, que son 0.7. ¿Okay? Entonces usamos la definición por medio de la ley de Ohm para calcular la corriente, ¿no? Que sería el voltaje aplicado, que en este caso, pues de un lado tengo 1.7, del otro lado 0.7. Y tenemos una resistencia de 10 kiloohms. Entonces ahí les resultaría esa corriente de base. ¿Alguna duda hasta ahí? Por ahí todo está claro. ¿Eso sí lo pudieron hacer todos o alguien tiene alguna duda? Cuando ponemos el menos 0.7 es como si fuera la malla, ¿no? Que está en la polaridad. Sí. Ok. No, entonces sí estoy Sí. bien. Sí, aquí es como si ustedes formaran la malla. Si lo quieren ver así, pues ustedes tendrían aquí una fuente de 1.7. Luego tienen la resistencia. Y luego tendrían otra fuente de 0.7. Y esa sería la malla, ¿no? Si la ves ahí. Entonces, efectivamente, el signo aquí es siguiendo los signos, ¿no? Okay. ¿Alguien más? ¿Algún otro detalle? Ok. Bien, entonces, pues ya tenemos la corriente de base y pues lo que nos interesa, ya aquí directamente el voltaje de emisor pues está conectado a tierra, ¿no? Por lo tanto son 0 volts. ¿Ok? Y este es el voltaje de base, que en este caso sería igual a los 0.7. ¿Ok? Entonces, para saber si está en modo activo, recuerden que debemos de conocer los 3 voltajes y además el voltaje de colector a emisor debe ser mayor a 0.3, que es nuestro borde de saturación. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hay que verificar. Estos 3 voltajes, que en este caso, por ser un transistor NPN, pues nos debe dar un voltaje de colector mayor a 0.7. ¿Okay? Entonces, para poder obtener el voltaje de colector, necesitamos primero conocer la corriente de colector, y eso lo hacemos a través de las relaciones que podemos realizar por medio de beta. ¿Okay? Fíjense que beta es la que nos relaciona las corrientes en las 3 terminales del transistor.
Entonces, para el caso de la corriente de colector, esta debería ser beta veces la corriente de base. Pues considerando esa beta de 50 y la corriente de base, nos daría una corriente de 5 miliamperes. ¿De acuerdo? ¿O hay alguna duda? Ok. Y de la misma manera que lo hicimos en el caso anterior, pues ahora el análisis lo hacemos sobre la resistencia de colector. Entonces, en la resistencia de colector, la corriente sería VCC menos el voltaje de colector entre RC. Pero IC ya la conocemos, lo que nos interesa conocer es VC. ¿Okay? Por lo tanto, sería VCC menos el producto de IC por RC. VCC son 10. La corriente de colector son 5 miliamperes. Y la resistencia es 1 kilo ohm. Y pues nos resulta aquí 5 volts. Y entonces efectivamente tendríamos el voltaje de colector mayor a 0.7 y si hacemos la resta para obtener el voltaje de colector emisor, acuérdense que es la resta del voltaje de colector menos el voltaje de emisor y pues siguen siendo 5 volts. ¿Okay? Por lo tanto, pues estamos lejos de la saturación y está en modo activo. ¿Okay? ¿Dudas hasta ahí? Bien, entonces ahora lo que queremos saber es qué valor debe de tomar RC para que nosotros llevemos al transistor a dos estados, ¿no? Al primero sería para estar en el borde ya de la saturación, justo en ese límite, y para después llevarlo ya a saturación y utilizar ese valor de beta forzada ya. ¿Ok? Entonces, para ese inciso A de la operación en el borde de saturación, ¿cuál es el valor del voltaje de colector emisor que me define el borde de saturación? 0.3. Exactamente, entonces sería 0.3 volts. ¿Ok? Eso es lo que vamos a considerar. ¿Ok? Como yo no voy a modificar la estructura de mi configuración del circuito, pues yo ya sé que esto es igual a esta resta, pero también ya sabemos que este término de aquí, que es el voltaje de emisor, es 0, porque está conectado a tierra. Por lo tanto, pues eso lo vamos a lograr teniendo un voltaje de colector igual a 0.3 volts.
¿De acuerdo? Y entonces utilizo esta misma relación que ya conocíamos. ¿Por qué? Porque la corriente no va a cambiar. Yo voy a tener la misma corriente de base y la misma beta. La beta se va a mantener hasta el borde de saturación. Una vez que ya entramos en saturación, ahí sí la beta va a cambiar. Pero hasta el borde de saturación yo sigo utilizando la misma beta de 50. Por lo tanto, no va a haber un cambio en la corriente de base y eso hace que tampoco haya un cambio en la corriente de colector. ¿Okay? Entonces voy a utilizar el mismo valor de la corriente de colector y lo único que quiero conocer ahora es la resistencia. Por lo tanto, ahora RC la voy a calcular haciendo el despeje en esa ecuación, ¿no? Sería ahora esto. BCC menos BC entre IC. Entonces tenemos el mismo voltaje de alimentación, que son 10. El voltaje de punto 3, que es el que necesito para que esté en saturación. Y la corriente, que nos quedó de 5 miliamperes. Okay. Por lo tanto, aquí tendríamos 9.7 entre 5 miliamperes. ¿Y eso cuánto les da? $1940 ohms. Entonces, 1.94 kilo ohms. ¿Dudas en ese análisis? Bien, entonces ahora para el inciso B, ¿qué valor de voltaje de colector emisor me recomiendan para cuando ya voy a hacer un análisis en saturación? Tiene que ser menor a 0.3, ¿no? Ajá, pero ¿cuál es el valor recomendable? Que lo vimos la clase pasada también, les comenté cuál 0.2. era el valor que íbamos a 0.2, exactamente. Fíjense que debe estar entre 0.1 y 0.3, pero lo recomendable es utilizar un valor de 0.2. ¿Okay? Entonces, considerando lo mismo, pues en este caso entonces tendríamos que el voltaje de colector debe ser 0.2. Voy a usar la misma relación, ¿ok? Pero ahora va a cambiar la corriente de colector también, ¿ok? Voy a tener los 10, voy a tener ahora 0.2, pero ahora la beta que voy a usar es la beta forzada, porque ya estamos en saturación. Entonces aquí sería 10 veces la corriente de base, que es 0.1 miliamperes, ¿no? A diferencia del caso anterior donde considerábamos los 50. ¿Ok? Entonces en este caso tendríamos 9.8 entre 1 miliampere. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, su resistencia de colector pues va a ser de 9.8 kilo ohms. ¿Ok? Y esa sería la solución completa. ¿Dudas?
Entonces, en este tipo de análisis, la clave es ese, es definir bien su valor de voltaje de colector emisor para asegurar que estemos en el borde de saturación o ya en saturación, y también ahí tener cuidado con la beta, ¿ok? Porque no va a ser lo misma la beta que voy a usar en modo activo hasta el borde de saturación y la que ya utilizaría cuando estoy seguro que está en saturación, ¿ok? Entonces, esa sería la única restricción. Lo demás, pues no va a cambiar para nada, ¿no? Sobre todo porque en el caso de saturación y en modo activo, la unión base-emisor pues siempre debe estar conectada directamente. La diferencia entre los modos es que en uno la unión base-colector está polarizada inversamente, en el caso del modo activo, y en el caso de saturación está polarizada directamente. ¿Okay? Y eso se logra cuando llegamos a estos valores, ¿no? Al de 0.3 hacia abajo. Max, ¿alguna duda? Solo una, doctor, es que a veces me confundo. Cuando es el voltaje en colector emisor, si es mayor a 0.4, ¿es mayor o igual a 0.4 o mayor a 0.4 cuando estamos en modo activo? A 0.3. 0.3, perdón, es que de ahí es donde me confundo. Sí, sería mayor o igual. Y cuando estás en el igual, es el borde ya para llegar a saturación. Ok. ¿Y el 0.4 de qué era? Que me acuerdo que lo que te queda, como aquí son 0.7, la diferencia serían 0.4 ok, ya entendí. para completar los 0.7, sí. Muchas gracias. Sí, de nada. Ok, bueno, entonces vamos con el siguiente. Okay. Este era un poquito más complicado, pero ahí el chiste pues nada más es saber elegir correctamente qué tipo de técnica voy a usar. ¿Ok? Porque para poder hacer el análisis de polarización, pues entonces lo que debo de hacer es poder calcular bien los voltajes. ¿Ok? ¿Alguien lo resolvió o tienen alguna duda? Porque ahí la clave nada más es qué método usar. Yo la verdad no supe cómo realizar esto. Ok. Bien, esta fuente es la misma en ambos casos. ¿Okay? Es como si ustedes tuvieran aquí una fuente de corriente directa de 15 volts y la misma fuente también estaría de este lado. Acá también tienen sus 15 volts. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿pueden encontrar el valor de B con un divisor de voltaje? Digamos que sería el primer razonamiento lógico o la primera técnica que a mí se me ocurriría es el divisor de voltaje. ¿Se puede usar ahí?
Sí, para calcular VB. Pues no. ¿Por qué no? ¿No? Porque aquí hay un nodo. Ah, El divisor de voltaje se utiliza cuando se divide únicamente el voltaje. Si hay una división de corriente entre las resistencias que yo quiero calcular, no es posible aplicar un divisor de voltaje. ¿Ok? Entonces, de las técnicas de análisis de circuitos que ustedes conocen, ¿cuál me permite sacar un equivalente de esa red en la que yo pueda tener un voltaje? Tienen nodos, mallas, Thevenin, Norton, superposición. ¿Qué técnica podrían utilizar ahí para encontrar ese voltaje? Sería trabajar el nodo con ley de Kirchhoff. Pero ahí el punto es que necesitarías eh, conocer algún valor de corriente, ¿no? Por ejemplo, puedes calcular directamente la corriente que pasa por la base. Como para poder analizar este nodo más fácil. Porque aquí la clave es elegir la técnica más adecuada. Ya dijimos, el divisor de voltaje no, porque hay una división de corriente. El nodo puede ser, pero me voy a meter ahí en más líos, porque voy a tener que combinar el análisis del nodo aquí con la malla acá. Entonces, hay una técnica más simple. ¿Cuál de esas que les dije? ¿Se puede con Thevenin? Exactamente. Yo, toda esta parte, acuérdense que Thevenin, a mí lo que me dice es, tú vas a dividir el circuito en dos bloques, ¿no? Uno en el que vas a sacar el equivalente y todo lo demás lo vas a dejar intacto, lo vas a desconectar del circuito, entonces yo voy a quedarme únicamente con esto que encerré, que es la parte donde yo no puedo definir directamente cuál es el voltaje que necesito, ¿no? Esa parte que yo encerré, pues recuerden que yo la debo de transformar en una fuente de voltaje, que sería mi voltaje de Thevenin. Luego voy a obtener una resistencia de Thevenin y esa la voy a reconectar otra vez al circuito. ¿Okay? Entonces, una vez que yo encuentre eso, pues ya la puedo conectar al circuito del que la desconecté, ¿no? Que era justamente este. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a obtener el valor de voltaje y de resistencia de esta parte que yo encerré aquí. Y si se fijan, ya cuando lleguemos a esta representación, pues ya estaríamos en el mismo modo del análisis que estuvimos haciendo en el ejemplo anterior, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, me concentro en esta parte y pues recuerden que para hacer el análisis, pues vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Yo voy a tener aquí la fuente de 15
luego tengo una resistencia, otra resistencia, y el voltaje que me interesa obtener es el que está justo en este punto. Este sería el voltaje de Thevenin. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería el voltaje de Thevenin ahí? Pues ahí sí ya aplico el divisor. Lo puedo aplicar porque ya desconecté el circuito. ¿Okay? Aquí ya no tengo nada conectado y ahí sí ya entonces puedo hacer un divisor de voltaje. ¿Okay? Que sería en este caso RB2 entre la suma de RB1 a RB2 por 15. ¿Okay? ¿Cuánto les quedaría ese sustituyendo los valores? Cinco. 5 volts. Sí. Okay. Entonces, ese es nuestro voltaje de Thevenin. Okay. ¿Cómo encuentro la resistencia de Thevenin? Pues esto está sencillo, ¿no? Puedo poner en corto la fuente y veo cómo quedan conectadas las resistencias. Si ponen en corto, ¿cómo quedan conectadas las resistencias? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. Quedan en paralelo, ¿no? Porque coinciden ya, tienen aquí una terminal en común, con el corto, esto ya es una terminal en común también, ¿ok? Entonces, comparten dos terminales con la misma conexión, por lo tanto están en paralelo, ¿ok? Entonces sería el producto de RB1 por RB2 entre la suma. ¿Cuánto les queda su resistencia de TV? Da 33.3 kilos. Ok. 33.3 kilo ohms. Okay. Y ahora sí, entonces, estos serían los valores aquí. Aquí tengo 5 volts y aquí tengo 33.3 kilo ohms. Okay. Entonces, para el resto del circuito, pues analizo este considerando la beta que nos están dando aquí de 50. ¿Sí? Y aquí el análisis pues es el mismo que acabamos de hacer. Ustedes pueden iniciar asumiendo la caída aquí de 0.7. ¿Sí? Y este sería voltaje de base. A diferencia del caso anterior, aquí el voltaje de emisor no es 0. ¿Sí? Entonces, una de dos, ustedes deciden si calculan corriente de base o si calculan corriente de emisor. ¿Okay? Lo único que sí es que dentro de esta malla, pues deben de elegir una de las dos, ¿no? Si yo elijo corriente de base, pues yo sé que aquí es donde circula la corriente de base y la corriente que circule por la resistencia RE la tengo que poner en función de la corriente de base.
y la pongo en función de la corriente de base, ¿qué corriente circula aquí? ¿Qué ecuación me las relaciona? ¿Qué corriente es esta? Sería corriente emisor. Ajá, pero en función de, si yo le pongo corriente de emisor aquí, esto no es una malla normal, ¿no? Porque tengo aquí una amplificación de corriente debida al transistor. Entonces lo que les digo es para que me quede en función de una misma variable. ¿No es lo de beta más 1 por IB? Exacto. Aquí sería beta más 1 por IB. Y así ya solo en esta malla tengo una sola incógnita que es IB. ¿Ok? Entonces, escribiendo la ecuación de esa malla, pues tendríamos menos 5 más 33.3 kilo ohms por IB más la caída de 0.7 volts más la otra resistencia RE que es de 3 kilo ohms. 3 por 10 a la 3. Beta más 1 que sería 51 e IB. Y este es igual a 0. Y de ahí entonces hay que despejar IB. Pues hagan el despeje y díganme qué valor obtienen de corriente ahí. $23.08 microamperes. 23.08. Sí, microamperes. Okay. Los demás, ¿sí les da eso? Bien, entonces esta es la corriente IB. Y ahora sí, Profe, entonces. Sí, perdón. ahí no se pudo haber sacado también como nada más 5 menos 0.7 entre la resistencia de Thevenin. No, porque el voltaje de emisor no es 0. Ah, ok. Gracias. Entonces acuérdense que su referencia es tierra. Entonces el voltaje aplicado aquí en la base es estos 0.7 más la caída en la resistencia RE. ¿Okay? Bien, entonces ahora que ya conocemos IB, ya podemos conocer esos dos voltajes. El voltaje de base, que lo calculamos ahora sí como, bueno, primero el que podríamos calcular primero es el de emisor. Vamos a calcular el de emisor primero.
El voltaje de emisor pues sería RE por beta más 1 por IB. Entonces sería 3 por 51 por 23.08 micros. Y creo que ahí les queda 3.53. Nada más díganme si les da lo mismo. Sí, profe. Entonces, ese es el voltaje de emisor. El voltaje de base emisor, pues sabemos que es el voltaje de base menos el voltaje de emisor. Entonces, de aquí podemos despejar para más rápido el voltaje de base. Entonces sería los 0.7 más lo que acabamos de obtener, 3.53. Entonces nos da un voltaje de base de 4.23. Entonces nuestro voltaje de colector pues debe de estar por encima del valor del voltaje de base. Okay. Entonces en caso del voltaje de colector pues lo obtenemos de la misma manera que en el ejemplo anterior. Okay. Calculando primero IC. Entonces tenemos que IC sería beta por IB. ¿Cuánto les queda esa corriente? 1.15 miliamperes. Entonces sería 1.15 miliamperes. Y entonces el voltaje de colector serían los 15 volts menos la caída en la resistencia, que son RC vale 5 por 1.15. Ahí estoy eliminando los kilos con los milis, entonces me quedaría ahí directo. Creo que les queda eso, 9.25.
cual está por encima de los 4.23, y también si resto BC con BE para obtener el de colector emisor, pues estamos hablando casi de 5 y algo, casi 6 volts, ¿no? Entonces, pues efectivamente está en modo activo después de hacer este análisis. Ok. Pues ahí tenemos las corrientes, los voltajes. Creo que nada más nos falta qué corriente base ya tenemos. Pues nos faltaría nada más la de emisor. Que la corriente de emisor pues la podemos obtener como la suma de IC más IB. Queda 1.17. Y ya tenemos todas las corrientes y voltajes. Bien, ¿alguna duda? Bien, entonces, estos son en estos dos últimos circuitos vimos las dos formas de polarizar al transistor, ¿no? Una es usando directamente una fuente en la base con la resistencia, y la otra es usando aquí un divisor entre estas dos resistencias para generar un equivalente de Thevenin, ¿no? Entonces, esos son como los dos métodos más usuales para polarizar los transistores. Bien, bueno, vamos con el siguiente. Okay. Este circuito era nada más para ver cuando tenemos dos transistores, por ejemplo, en un circuito, dependiendo de la configuración, pues puede ser que los dos se puedan activar, que se activen a lo mejor uno durante un cierto tiempo y otro durante otro cierto tiempo, o dependiendo de la polaridad del voltaje con el que estamos polarizando a ambos transistores. Pues este circuito, pues la idea era que verificaran cómo puede operar. ¿Okay? Entonces, observando esa configuración, de acuerdo a eso que les comentaba, primero, pueden trabajar ambos transistores, el que está como Q1 y el que está como Q2, al mismo tiempo. ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, uno se tiene que apagar y el otro se tiene que estar encendido. Exactamente. Deben de estar operando de manera sincronizada, ¿no? Uno a la vez. Entonces, solo puede estar activo primero Q1 y luego Q2. ¿Okay? En este caso, si observan de la configuración, este es un transistor
NPN y este es un transistor PNP. ¿Ok? Por lo tanto, para garantizar que estén en modo activo, pues yo digo, aquí van 0.7 volts. ¿Ok? Y de esa misma manera, para garantizar que este esté activo, tendría que tener aquí 0.7 volts. ¿Ok? Pues ahí es donde vamos a analizar cada uno de esos dos casos. ¿Ok? Entonces, para ese ejemplo, vamos a partir de eso que decían, ¿no? No puedo operar yo los dos al mismo tiempo, entonces necesito hacer un análisis cuando uno está apagado y cuando el otro está encendido. ¿Ok? Pues vamos a considerar que este está on y este está off. ¿Ok? Entonces, cuando ocurre eso, ¿qué va a suceder? ¿Ok? Pues lo que va a suceder es que tendría yo esos 0.7 volts ahí. Déjenme nada más borro aquí. ¿Ok? Ahí tengo 0.7 volts. ¿Ok? Cuando este está apagado, ¿qué significa en cuestión de voltajes o corrientes? ¿Qué significa el que esté apagado? Porque no hay corriente. Exactamente. Entonces, en la base, yo tengo aquí una corriente de base, debe ser 0. Tengo una corriente aquí en el emisor, que también debe ser 0. Y la corriente de colector también debe ser 0. Eso es lo que significa que esté apagado, que no va a haber circulación de corriente por este transistor. ¿Ok? Por lo tanto, pues aquí llegarían 0 y de aquí saldrían 0, ¿no? Que son nuestros dos nodos clave en el análisis. ¿Ok? Entonces, si sucede eso, ¿cómo les quedaría conectado este transistor? Pues aquí tendrían, este es el emisor, le voy a poner aquí el mismo subíndice nada más para indicar que ese sería el voltaje de emisor del primer transistor. ¿Ok? Este sería el voltaje de colector del primer transistor y aquí tendríamos el voltaje de base del primer transistor. ¿Ok? Entonces, como no hay ninguna corriente acá, pues si observan, nos quedaría un circuito como este que acabamos de analizar acá, el que nos quedó aquí en este equivalente, ¿no? Entonces, el análisis sería este mismo que acabamos de hacer, en este caso aquí, para la red que nos queda acá, ¿ok? Entonces, tendríamos aquí la fuente de 5 volts, entonces en esa malla son menos 5. Luego la caída en la resistencia de 10 sería más la corriente de base 1 por los 10 kilo ohms más los 0.7 y luego me sigo hacia la resistencia de 1 kilo ohm, de nuevo usando la misma relación, ¿no? Que era beta más 1 por IB1 y por 1 kilo ohm.
y esto es igual a cero. Pues ya seguí todo este camino de la corriente, ¿no? Viene aquí, pasa por la de 10, aquí llegan cero, entonces nada más se sigue la misma corriente, se va a la base, tiene la caída de 0.7, aquí hacia acá se van cero, entonces todo se va hacia la resistencia de 1 kilo ohm, pero ya amplificado por la beta del transistor, ¿no? Entonces, ¿cómo les queda aquí su corriente de base? Sería 4.3 entre 11 por 10 a la 3. Uh-huh. ¿Y qué valor les da? 38.74 microamperes. Okay. Entonces, el resto del análisis, pues es igual que el caso anterior que hicimos, ¿no? Podemos calcular el voltaje de emisor, que sería beta más 1 por IB1, que son 20.74 microamperes, y por la resistencia. Aquí son 101, dando la beta, ¿no? Entonces, pues aquí les va a quedar un voltaje de 3.91. Bueno, de aquí podemos sacar el voltaje de base. Sería 4.61. Y luego la corriente del colector
Bueno, ahí no es necesario, no tenemos la resistencia acá. Bueno, pero de todas maneras nos piden todas las corrientes, ¿no? Sería beta por IB1. La corriente de emisor es la suma. Entonces nos falta nada más el voltaje de colector, que es directamente 5 volts, ¿no? Tenemos aquí conectar la fuente en resistencia. Okay. ¿Dudas? Bien, entonces, si hicieran el análisis contrario, pues entonces ahora tendríamos que cambiar a que las corrientes que circulan por el transistor 1 sean 0. Entonces lo que va a cambiar sería eso, ¿no? Ahora yo voy a tener aquí una corriente de 0. También la corriente que llega a este nodo va a ser 0. Ya que tengamos acá va a ser 0 también. Aquí asumimos nuestros 0.7 volts en esta unión. Y entonces, pues ahora tendríamos aquí el voltaje de base 2. Acá el voltaje de emisor 2. Y este sería el voltaje de colector 2. En ese segundo caso, bueno, ese es cuando está aquí este off, este on. Y de aquí lo que tenemos directamente es el voltaje de emisor 2, que son -5. Okay.
la corriente que circula todo aquí. Esta es la corriente del emisor 2. Y luego voy a tener aquí, hacia acá, la corriente de base 2. Y hacia acá, la corriente de colector 2. ¿Cómo haríamos ahí el análisis? ¿Qué calcularían primero de todo eso? La corriente del emisor. Entonces ahora lo que tengo acá es, en esta malla de acá, esta es la corriente del emisor 2. ¿Cómo quedaría ahí? Sería menos 5 entre 1 por 10 a la 3. ¿Por qué menos 5? ¿Dónde está aplicado ese menos 5? Ay, aquí me equivoqué, perdón. Ahorita estoy viendo que etiqueté mal estos dos. Ya vi por qué me decías menos 5, pero yo los etiqueté mal. Este es el colector, perdón, y este es el emisor. Entonces igual acá me equivoqué por ese etiquetado mal. Es el colector. Sí, perdón. No, no es así directo, es igual con la malla, ¿no? Pero ahora la malla es de aquí, nos vamos para acá, la caída, y luego me voy hacia la fuente de 5 voltios. Sería más bien, si queremos calcular IE2, sería 1 kilo ohm por IE2, sería aquí en la resistencia. Luego tenemos más 0.7 volts, que es la caída aquí. Luego, siguiendo ese mismo sentido de la corriente, y más 10 kilo ohms. Y ahí tendríamos IE2 entre
beta más 1. Luego más 5 volts igual a 0. Entonces sería la malla ahora sí, si seguimos el sentido de la corriente aquí, luego bajamos aquí, luego así llegamos a la fuente de 5. Entonces si ahí despejan IE2, ¿qué les resulta? Aquí igual esto es 101, ¿no? A mí me dio menos 5.18 milivolts, miliamperes, perdón. ¿Sí les queda eso a los demás? Bien, entonces el resto es usar las mismas relaciones, ¿no? IB2, pues sería IE2 entre beta más 1. Y C2, pues sería IE2 menos IB2. Y en cuanto a los voltajes, pues tenemos ya el de colector, el de emisor, pues es 1 kilo ohm por IE2. Y el de base sería lo que les dio ahí en B2 y sería más 0.7, ¿no? No, más o menos. Ya.
No menos, no más 0.7 por el sí. Ah, no, no es cierto, es menos 0.7. Punto 7. Y pues ahí lo que tendrían que verificar para estar en modo activo sería que en este caso, como todos les van a dar negativo, sería el que esté B2 debe ser el más cercano a 0 en este caso. Y luego los otros serían más negativos, ¿no? Sería el de la base y el último es el del colector, que es menos 5. Y ese sería el análisis para ese circuito. ¿Dudas? Dudas. Bueno, vamos con el último. Entonces, el último era una configuración de las básicas que ya habíamos visto. ¿Cómo se llama esa configuración? Era un modelo T. No, pero la configuración básica. Nosotros vimos 3 configuraciones básicas que era emisor común con resistencia de emisor y base común. ¿Cuál es esta? ¿Qué configuración es? Que lo que mencionó ahorita Rodrigo es el modelo que usamos de pequeña señal, pero ahorita no estamos hablando del modelo, sino de la configuración.
Pues digan una, son 3. Nada más digan una a ver si le atinan. Es la emisión común con resistencia en el emisor. Ok, pues esa es, ¿no? Entonces, para hacer el análisis, pues vamos a usar efectivamente, como decía Rodrigo, este transistor. Nosotros lo vamos a modelar con el modelo T. Entonces tenemos una fuente de corriente dependiente. Luego aquí tenemos una resistencia de emisor, la cual va a ir conectada a la otra resistencia. Esta terminal es la que va a la base y esta de acá es la que va al colector. ¿Ok? Entonces con este modelo estamos representando este transistor. ¿Ok? Y lo que nos piden aquí es entonces hacer esta demostración de acá. ¿Ok? Entonces, para hacer la demostración, aquí me están, si se fijan, estamos incluyendo el modelo híbrido B. ¿Ok? Entonces, si se acuerdan, había una relación entre esas resistencias, la del modelo T y la del modelo híbrido Pi. ¿Cuál era esa relación? La de RPI igual a beta más 1 por RE. RPI es igual a beta más 1 por RE. ¿Sí? Bien, entonces, usando esa relación, es como tienen que hacer esta demostración. ¿Ok? ¿Cómo lo van a hacer? Pues a partir del modelo. ¿Sí? ¿Quién sería BPI en términos del diagrama que tenemos ahí? ¿En dónde mido BPI?
Chequen sus modelos y díganme dónde está BP en ese modelo. En el modelo P. BP sería IE por RE. Ok, entonces, ¿dónde está? ¿Dónde lo dibujo aquí, BP? En esta Sería el resistencia, en esta resistencia. voltaje. Ajá, el voltaje que está ahí en RE. RE minúsculas. Ujú, RE minúsculo. Ok. Entonces sería ese voltaje, sería BP. Ok. Bien, entonces, si recuerdan de esta configuración, nosotros ya obtuvimos cuál era la resistencia de entrada en esta configuración. ¿Cómo nos había quedado la resistencia de entrada para esa configuración? Era beta más 1 por R minúscula más R mayúscula. Esa es nuestra resistencia de entrada. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos todos los elementos que necesitamos para hacer la demostración. Ya sé cuál es la resistencia de entrada. Y aquí tengo pues la señal que estamos poniendo y dónde está ubicado BP, ¿no? Y también la relación entre RP y RE, que son los dos elementos que aparecen aquí que encerré. ¿Ok? Entonces, el resto nada más es hacer el análisis sobre la configuración que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces, si yo me olvido de todo el circuito aquí y me quedo nada más con lo que estoy viendo aquí, pues de ahí ustedes pueden sacar cuánto vale BI. ¿Ok? Entonces, si observan de ahí, de esa, pues yo tengo un divisor donde tendríamos que BI, pues sería la resistencia de entrada entre la suma de RSIG más RIN por la voltaje de la señal. ¿Okay? Y considerando la otra parte que está en el módulo, que sería ahora lo que tenemos de esta parte. ¿Okay? De ahí podemos sacar con la resistencia de entrada, ¿okay? Y los voltajes que tenemos ahí que son involucrados, que son BI y BP. Tendríamos entonces que BP sería lo que tenemos en RE
Y ok. Ok. ¿Están de acuerdo que esos serían nuestros divisores? ¿O me faltó ahí algún detalle? Bien, entonces, pues el resto del análisis consiste en que combinen estos dos divisores y lleguen a esta expresión. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, profe, creo que no. Ok. Bien, entonces ya la última parte, pues nada más es sustituir y hacer despejes usando las fórmulas de esta configuración, ¿no? Las fórmulas que ya tienen establecidas para la ganancia. Eh, Creo que la ganancia acá la habíamos sacado cuando teníamos resistencia de carga, pero pues nada más sería que usen el paso anterior, que es sin resistencia de carga, y listo. Eso es lo último que les faltaría, nada más evaluar esos valores y ya estaría resuelto este ejercicio. Okay. Entonces, para el examen del martes, que sería ya el examen de esta cuarta unidad, pues básicamente sería evaluar esto, ¿no? Lo que vimos de polarización, modelos de pequeña señal y estas configuraciones básicas, ¿ok? Como les había comentado, la próxima semana tenemos lo de las reuniones virtuales con los evaluadores de CIES para la acreditación de la carrera. Entonces, lo que vamos a hacer, porque quizás yo tenga que estar en la reunión que van a hacer con profesores y que justo es el día martes, este siguiente examen lo van a hacer sin conectarse a Teams, ¿ok? Únicamente van a ingresar en el horario de clase, van a tener las 2 horas y todo lo van a hacer en Didactic, ¿ok? Entonces, ahí hay que tomar en cuenta lo que se tardan en subir. Les puse ejercicios, donde ustedes van a subir su procedimiento en PDF directamente en el ejercicio, ¿ok? No van a escribir nada, únicamente subir su respuesta digitalizada. Entonces, deben de tomar eso en cuenta, de que digitalicen y suban todas sus evidencias, ¿ok? Entonces, no se vayan
a tardar demasiado en estar tratando de resolver todo, sino que vayan subiendo sus evidencias también a la par mientras están resolviendo. Les puse en cada ejercicio, van a subir su PDF, entonces hacen un ejercicio, lo resuelven y lo suben de inmediato a Didactic, y mientras se está subiendo, ustedes siguen con los otros ejercicios. Entonces, ahí sí, pues debido a que no vamos a estar conectados a Teams, pues sí es importante que administren bien sus tiempos para que puedan subir los procedimientos directo en Didactic. ¿Okay? El otro tema era lo de saturación, ¿no? También eso vamos a evaluar, lo de la corte y saturación, lo de modo activo, que son estas configuraciones, y primero polarización en CD y luego en CA con los modelos de pequeña señal. ¿Okay? Entonces, no sé si hay alguna duda en alguno de los temas, que son básicamente todos los que evaluamos en estos 9 ejercicios. Igual, si no tienen dudas ahorita, pues en el transcurso de los días de aquí al martes, que sería el examen, pues tienen que enviar sus dudas, ya sea por chat aquí en Teams o por correo electrónico. Y entonces lo único que nos quedaría pendiente es aquellos que vayan a entregar prácticas adicionales para subir puntos en su calificación final y su proyecto final, ¿no? Aún no tengo bien claro si se va a hacer examen ordinario en academia. Hasta ahorita no me han contactado los demás profesores. En caso de que haya el examen de academia, pues les voy a avisar con tiempo. En caso de que no haya examen de academia, voy a dividir el puntaje de ese examen entre lo que hemos calificado en el curso, ¿no? Que son, una parte sería de exámenes con el promedio que hayan sacado de sus exámenes, otra parte sería con prácticas y otra lo voy a agregar al proyecto final de manera equitativa, ¿no? Y son, creo que serían 12% ahí, entonces serían 4% en cada uno de esos rubros, ¿no? En el caso de las prácticas extras, ese va a ser sobre su calificación final, ahí sería el ajuste del puntaje de esas prácticas. ¿Okay? ¿Alguna duda también sobre eso, sobre los proyectos o sobre las prácticas para aquellos que las estén haciendo? Igual no sé si tuvieron ya oportunidad de probar el código que les pasé para visualizar la señal en Arduino. Yo les yo todavía no lo pruebo. Sí, Roberto, tú decías que sí. Okay. Sí, solo que pues recorta la señal. Sí, acuérdense que ahí les dije bien claro que debe ser una señal con puros valores positivos. ¿Ok? Y también debe estar en el rango de valores que mide. O sea, si es un Arduino 1, les va a medir de 0 a 5. Okay. Si es un Arduino Due, de 0 a 3.3. Entonces, todo lo que hagan ahí en sus cálculos de amplificación de su señal y de rectificación deben de tomar en cuenta eso, ¿okay? Para que se les visualice bien la señal. Si no, sí se las va a recortar. Por eso les dije que en las notas que les puse ahí en el documento PDF donde venía el código, les puse esas notas, ¿no? Si usaban esto, tienen que ser puros valores positivos, y si no, pues entonces rectifiquen la señal, que es una parte de la que les pedí también ahí en su proyecto. Ahí pueden usar configuraciones. En el Cedra vienen algunas configuraciones que combinan operacionales con diodos para hacer la rectificación un poco más estable. Entonces pueden usar ese tipo de configuraciones. Y para el proyecto, pues lo que les recomiendo es utilizar de preferencia únicamente amplificadores operacionales, tanto para el filtrado como para la amplificación.
no se compliquen en buscar filtros o amplificadores que no vimos en el curso. A mí no me interesa que la señal sea perfecta. O sea, yo no les voy a evaluar que exactamente sea la forma que debe tener el MG. Lo que me interesa es que puedan capturar la señal, que la puedan amplificar y que la puedan filtrar. Ya es materia del siguiente curso, que ahora sí se enseñan a diseñar configuraciones un poco más avanzadas y de mejor calidad en ese sentido. Aquí yo lo único que quiero evaluar es que apliquen los conceptos que vimos en el curso, ¿no? Que son básicamente esos tres: amplificación, filtrado y rectificación. Eso es lo que yo voy a evaluar. Entonces tampoco se preocupen si su señal no es perfecta. Lo que sí necesito es que se pueda apreciar, si es un MG, que se pueda apreciar una etapa de relajación, una etapa de contracción, que estén diseñando bien sus filtros, o sea, dentro de los rangos de frecuencia correcta, de los niveles de amplificación, pues esos ustedes los van a definir de acuerdo a la señal que están adquiriendo y donde lo van a visualizar, ¿no? Que en este caso es en esos rangos del Arduino que les decía. Entonces, ustedes eligen su ganancia en función de eso. ¿Ok? En el caso de los otros, pues sería que se defina bien en el caso de la onda del electrocardiograma, pues todas las partes R, Q, S, de toda la señal, que ustedes la tengan ahí definida. No necesita ser perfecta, también vuelvo a lo mismo, pero sí que se definan bien todas esas componentes. En el caso del estetoscopio, pues que se pueda apreciar ahí la actividad, ya sea si ustedes están, de nuevo, puede ser también escuchar el corazón o puede ser con respiración. Entonces, nada más que lo muestren así. Y en el caso de los del estetoscopio también, además de la señal, pues lo pueden hacer con una bocina para estar escuchando su señal, ¿no? Entonces pueden hacer esa combinación para la hora de la entrega de su proyecto. Bien, ¿algo más antes de concluir?